Bueno, queridos estudiantes, en este video vamos a aprender a cómo escribir la fórmula química de ácidos oxoácidos. Bien, entonces ya en videos anteriores, en el video anterior les hablé de que los ácidos oxoácidos están formados, son compuestos químicos ternarios que están formados por tres tipos de elementos químicos: el hidrógeno, un no metal, aquí lo vemos la fórmula general de ellos: hidrógeno, un no metal que está representado por la letra X, y el oxígeno. Acá lo mismo, hidrógeno, NM, que significa no metal, y el oxígeno. Para la escritura de estos ácidos oxoácidos debemos tener en cuenta que el elemento central, ¿cuáles son los números de oxidación del elemento central? Por ejemplo, aquí vamos a tomar como ejemplo para escribir las fórmulas de los ácidos oxoácidos en el cual el elemento central sea el azufre. Entonces buscamos los números de oxidación del azufre, que es más 2, más 4 y más 6. Ya yo les he dicho que estos números de oxidación los podemos encontrar en la tabla periódica, o lo podemos encontrar aquí en la guía 3 que yo les di de la actividad número 3 del tercer periodo, ¿sí? Aquí vamos a tener los números de oxidación. Mírenlos, aquí los tenemos, los del azufre. Aquí está azufre, selenio y telurio. El azufre, selenio y telurio tienen números de oxidación de más 2, más 4, más 6 y menos 2. Bien, pero entonces son tres números de oxidación. Vamos a tomar los números de oxidación positivos porque el elemento central aquí en los ácidos oxoácidos va a tener número de oxidación positivo. Entonces positivo más 2, más 4 y más 6. ¿Sí? Tres números de oxidación que tiene el azufre, o si no, los pueden buscar en la tabla periódica, que ahí le van a aparecer los tres números de oxidación que posee el azufre: más 2, más 4 y más 6. Quiere decir que va a formar 4 ácidos oxoácidos diferentes, perdón, 3 ácidos oxoácidos diferentes, no 4, son 3 porque son 3 números de oxidación diferentes. Listo. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estos ácidos oxoácidos se producen mediante una reacción química. ¿La reacción química de quién? De la reacción química de un óxido de tipo ácido. Óxido de tipo ácido ya nosotros vimos en las clases anteriores cuando hablamos de óxidos ácidos, que ellos se forman cuando se une un no metal con el oxígeno. Un no metal con el oxígeno, un no metal con el oxígeno. En este caso el azufre va a formar tres tipos de óxidos ácidos diferentes, que al reaccionar con el agua van a formar tres tipos de ácidos oxoácidos diferentes. Esto es la reacción química. Aquí tenemos la reacción química para poder obtener estos tres tipos de oxoácidos diferentes, que provienen de los óxidos ácidos que forma el azufre al unirse con el oxígeno. Son tres porque ya les dije que son tres números de oxidación diferentes que tiene el oxígeno: más 2, más 4, más 6. Ya yo les dije que lo escribíamos fácilmente. Escribimos primero el no metal, después el oxígeno, no metal, el oxígeno, no metal y el oxígeno. En este caso azufre, oxígeno, azufre, oxígeno, azufre, oxígeno. Colocamos los números de oxidación. Ya sabemos que el primero va a trabajar con número de oxidación de más 2. Ya sabemos que en la mayoría de compuestos químicos el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entrecruzamos los números de oxidación. El menos 2 va a pasar como subíndice del azufre sin signo, como 2. El más 2 va a pasar como subíndice del oxígeno sin signo, como 2. Listo. Si yo tengo 2 aquí y 2 aquí, se pueden simplificar porque se les puede sacar mitad. Yo digo mitad de 2 es 1. Entonces no se le escribe, pero se sobreentiende que ahí va un 1. Mitad de este otro 2 que está acá, que viene de acá del número de oxidación del azufre, acá mitad de ese 2 es 1. Tampoco se le escribe, pero se sobreentiende que ahí va a ir un 1. Listo, queda
El primer óxido que forma el azufre al unirse con el oxígeno queda como SO. Al reaccionar con agua, es decir, más H2O, me va a producir dos hidrógenos que salen ¿de dónde? Miren, tengo dos hidrógenos. Simplemente, ya como sé que la fórmula general de los óxidos oxoácidos es hidrógeno, el elemento central que es un no metal, que en este caso es el azufre, escribo HSO. Ahora los subíndices, miren, ¿de dónde salen los subíndices? Tengo la representación de la reacción química que se llama ecuación química. En esta ecuación química tengo dos hidrógenos. Acá, entonces le coloco como subíndice 2 al H del ácido oxoácido que forma el primer ácido oxoácido que forma el azufre, le coloco como subíndice 2. ¿Por qué? Porque aquí en esta ecuación química tengo dos hidrógenos. Mírenlo aquí, salen de aquí dos. Acá coloco 2 en el resultado. Azufre tengo un solo azufre. Coloco, no se le coloca subíndice, sobreentiende que ahí va un 1. Un átomo de oxígeno acá más otro átomo de oxígeno de acá me da dos átomos de oxígeno, quedaría entonces O2. El primer ácido oxoácido del azufre es el H2SO2. Cuando trabaja el azufre con número de oxidación de más 2, mírenlo, entonces comprobamos si está bien colocándole los subíndices. Ya sabemos que el del oxígeno en la mayoría de compuestos químicos es menos 2, el del hidrógeno en la mayoría de compuestos químicos de más 1 y el del azufre aquí en este primer ácido oxoácido que forma el azufre va a ser de más 2, que es el menor número de oxidación que posee el azufre, más 2. Bien, comprobamos multiplicando por los subíndices. Este menos 2 lo multiplico por el subíndice 2 del oxígeno, me da menos 4. Este más 1 multiplicado por el subíndice del hidrógeno me va a dar más 2. Ahora, como necesito tener 4, miro ver, más 2 multiplicado por el subíndice 1 me va a dar más 2. Más 2 de aquí me va a dar más 4. Más 4, menos 4 que se me produce de menos 2 por 2, me da menos 4 más 4. Más 4, menos 4, eso es igual a 0 y se cumple que con la regla que dice que la suma algebraica de los números de oxidación multiplicado por los coeficientes de los elementos químicos que me forman la fórmula química debe ser igual a 0. Listo, y ahí tenemos el primer ácido oxoácido que forma el azufre cuando trabaja con número de oxidación de más 2. En el segundo, miremos, va a provenir del segundo óxido ácido que forma el azufre cuando trabaja con número de oxidación de más 4. Ya sabemos que es más 4, menos 2, la mayoría de compuestos químicos del oxígeno trabaja con número de oxidación de menos 2, intercambiamos, el 2 va a pasar para acá, este 4 va a pasar para acá. Listo, ¿qué pasó aquí? Que se simplificó simplemente. Este 2, mitad de 2 es 1, no se le escribe, se sobreentiende que si está ahí en blanco, ahí va un 1. Mitad de este 4 que pasó para acá es 2, se escribe 2, quedaría SO2. Al reaccionar con agua me va a producir H2SO3, que es el segundo ácido oxoácido que produce el azufre. Bien. Listo, ahora vamos a ver de dónde salieron esos dos hidrógenos. Aquí tenemos dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno, acá hay dos átomos de hidrógeno, H2. Un átomo de azufre, dos átomos de oxígeno más un átomo de oxígeno acá me da 3, por eso queda O3, entonces quedaría H2SO3. El tercero, que proviene del óxido ácido, en el cual el azufre trabaja con el mayor número de oxidación, que es más 6. Listo, más 6 menos 2, ya sabemos que el oxígeno trabaja con la mayoría de compuestos químicos número de oxidación de menos 2. Intercambiamos, este menos 2 va a pasar acá como 2 sin signo, este más 6 va a pasar acá como subíndice del oxígeno, pero sin signo, como 6. Ya aquí sabemos que al 6 le podemos
tanto al 6 como el 2 que están aquí se pueden simplificar porque ambos le podemos sacar mitad. Entonces decimos mitad de 6, que era este 6 de acá, que es el número de oxidación del azufre que pasó como subíndice del oxígeno. Entonces decimos mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, pero no se le escribe, se sobreentiende que ahí va a ir un 1. Y mitad de 6 es 3. Por eso queda SO3. Al reaccionar con agua, H2O me va a producir el tercer ácido oxoácido que produce el azufre cuando trabaja con el número de oxidación de más 6. Entonces quedaría H2SO4. ¿Pero dónde sale ese H2? El H2, dos átomos de hidrógeno que tengo aquí, dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Un átomo de azufre que tengo acá, acá voy a tener un átomo de azufre. Y sumo los átomos de oxígeno. Tengo 3 aquí más un átomo de oxígeno acá, serían 4 átomos de oxígeno. Por eso me queda H2SO4. ¿Listo? Entonces, comprobándolo, me quedaría, coloco menos 2 por 4, 8, más 1 por 2 es 2. Acá tendría el azufre más 6 por 1, 6. 6 más 2 positivo me da 8 positivo. Menos 2 por 4 me da menos 8. Más 8 menos 8 es igual a 0 y se cumple con la regla de que la suma algebraica debe ser igual a 0. Listo. Esto es comprobación simplemente asignándole los números de oxidación, sabiendo que el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de compuestos químicos es de menos 2, que ya ustedes todos lo saben. Todos ustedes deben saber eso. El número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de compuestos químicos es de más 1. Y este más 6, que es el tercer número de oxidación con el que está trabajando el azufre. ¿Listo? Y que ahí multiplicado por el subíndice da exactamente, no hay ninguna equivocación. Si no nos diera la suma algebraica 0, podríamos decir que está mal escrita la fórmula química, pero aquí está bien escrita. Listo.